Buenos días, buenas noches, buenas tardes, según sea el caso. Mire, en esta ocasión vamos a analizar otro texto de la Biblia. Es Lucas 22, 19 y 20. Dijo Cristo en ese texto de la Biblia: partió el pan, cenaron, dice el Lucas 22, 19. Y lo mismo hizo con la copa, dice. Sirvió la copa y la repartió y bebieron del vino producto de la vid, dice el 20, Lucas 22, 19, 20. El asunto es este: en cuanto a los emblemas que utilizó nuestro Señor Jesucristo, el pan y el vino en la última cena, algunas personas creen que es un pan normal, o sea, sí, sin levadura, dice, pero llevaba mantequilla, azúcar, sal. Y el vino era un vino sin fermentar, dicen. Era puro juguito de uva, nuevo. Ese es el caso de esta persona llamado Edwin Campos. Note cómo cree que eran esos productos, dos productos que utilizó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar a Edwin Campos. Nada más que una palabra en griego que significa acción de gracias. Cristo dio gracias, pero no estableció una Eucaristía. Ya platicamos un poquito de que la oblea no es pan, es harina cocida con agua. El vino que toma el sacerdote es fermentado, cosa que también no va acorde a lo establecido por Cristo. Ya hablamos de la transustanciación. Mire, es lo que creen algunas personas. Dicen, el vino es puro jugo de uva que Cristo y sus discípulos consumieron en esa ocasión. Pero hay que analizar las evidencias. ¿Qué dice la Biblia? Vayamos a la raíz. En esta ocasión le comento a Edwin Campos, le comento: qué equivocado estás. ¿Cómo vas a creer que el pan se preparaba con mantequilla, sal, azúcar y vino? Y el vino era sin fermentar. No existe ese vino. El vino por naturaleza es fermentado. Y sí, si no hay fermentación, no es vino. Si está fermentado, ya es vino. Si no está fermentado, es un producto de la vid nuevecito, nuevo, es puro jugo de uva, dulce. Pero el vino es cuando ya empieza a fermentarse. Y luego me contesta Edwin Campos: ahora resulta, entonces, dame un texto que lo diga, te reto a que lo hagas. Bueno, más que nada, más que un reto, no queremos combatir, retar, ganarles. No. Queremos llegar a la verdad, queremos llegar a la raíz, porque queremos aprender de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y más que esta es una de las cosas más importantes que hizo por la humanidad. ¿A qué se refiere entonces la Biblia cuando usa la expresión vino? Dice que tomó vino en Lucas 22, 19. Mire, cuando en la Biblia Lucas, el doctor Lucas, utiliza la palabra vino en Lucas 22, 20, ahí utiliza una palabra griega llamada oinos. Oinos en griego significa vino o producto de la vid, para referirse a vino. Puede referirse a producto de la vid, pero regularmente se traduce como vino. Como por ejemplo en Efesios 5:18, el apóstol Pablo, note cómo expresó estas palabras. Dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con el vino, en lo cual hay disolución. Lo que pasa es que el vino antes se diluía con agua. No se lo tomaban así directamente del cómo se sacaba, donde se almacenaba. Lo diluían con agua, por eso dice Pablo que trae disolución o trae dilución. Pero embriaga de todos modos, ¿no? En exceso, claro. Cuando Pablo utiliza la palabra vino aquí,
usa la palabra oinos, la misma palabra que utilizó Lucas en 22:19. Cuando en la Biblia quiere aclarar a que es un producto de la vid nuevecito, a que es un jugo de uva dulce al consumo humano, utiliza la palabra gleucos. Gleucos. ¿Por qué no utilizó el doctor Lucas la palabra gleucos en Lucas 22:20? Porque era vino, no era jugo de uva, era vino fermentado. ¿Tenemos pruebas de ello? Claro que sí. Hay pruebas contundentes, tangibles y creíbles de que era vino. Vayamos a analizar el calendario agrícola del tiempo de Jesús. Mire, vamos a analizar el calendario agrícola. Y en las estaciones del año, había un tiempo de la cosecha de la uva. ¿Cuándo empezaba la cosecha de la uva? Los primeros frutos de la uva empezaban a finales de junio, como puede ver en la imagen. Todavía julio era la zafra de la cosecha. Ya para a finales de julio ya eran los últimos frutos ya de uva, por el clima, claro, de ese lugar. De modo que nada más duraba 3 mesecitos o 2 mesecitos. Finales de junio, julio y principios de agosto, cuando mucho, duraba la cosecha de la uva. Hasta ahí se acababa. ¿Qué hacían aquellos judíos que tenían viñedos? Recolectaban la uva, la llevaban a un lagar donde se machucaba, se extraía el producto y conseguían jugo de uva fresco, dulce, nuevecito, por ahí más tardar en agosto. ¿Y qué pasaba siguiendo el tiempo? Bueno, se almacenaba. ¿Para qué? Para que ese producto se conservara. Tanto así que cuando se llegaba el tiempo de la Pascua, ya tenían ese producto, pero ya estaba fermentado. Note cuántos meses pasaban desde que se cosechaba las últimas uvas hasta el momento de la Pascua. La Pascua era el 14 de Nisan. El 14 de Nisan cae entre marzo y abril. Son 7 u 8 meses después de que se cosechaba la uva. Así que, ¿cómo podrían tener ellos jugo de uva, producto de la vid nuevecito, si no había uvas frescas para el mes de Nisan? O sea, entre marzo y abril. Era imposible que tuvieran jugo de uva fresquecito. No había refrigeración en ese entonces. ¿Cómo conservar ese producto? No, era casi imposible para esos tiempos hacerlo así. Por eso se conservaba en odres. ¿Recuerdan una ilustración de Jesucristo que habla de los odres? Odres viejos y odres nuevos, ¿se acuerdan? Bueno, ahí se almacenaba el vino, el producto de la vid nuevecito, que con el tiempo, con los meses, se fermentaba. Y es que mire, el tiempo de fermentación, cuando se cosechan los productos o como la uva, la fermentación empieza en días, en 5 o 10 días ya el producto empieza a fermentarse, ya empieza a crear azúcares el producto. Así es que quisiéramos preguntarle a Edwin Campos, ¿cómo le hicieron los judíos que celebraban la Pascua el 14 de Nisan? Productos que Jesucristo obtuvo los emblemas de ahí.
los dos símbolos, cómo lo hacían para tener producto de la vid nuevecito, por allá en marzo y abril, cuando la cosecha eran en julio y agosto los últimos frutos. Pues es lógico, ellos utilizaban vino fermentado. Claro, se diluía, dice, hay muchas experiencias, muchas evidencias de que el vino se diluía, no, como dijo Pablo, va, que el vino trae dilución porque sí, lo diluían, no lo tomaban así. Era un vino muy fuerte, de hecho era una uva que es una cepa que se perdió. La que más se le llega es una que se llama Cabernet Sauvignon, pero es la que más se le llega. Pero la uva original que utilizaban los judíos para sacar el producto de la vid se perdió, no existe en estos tiempos. Solo tenemos vestigios que se le asemejan. La original no existe porque se perdió con el tiempo. Pues con esto queremos dejar claro, ¿verdad?, que era vino lo que Jesucristo utilizó en la última cena. Que pasen buen día, o buenas noches, o buenas tardes.